7 meses hoy de que comenzó el confinamiento, de que inició la Jornada Nacional de Sana Distancia, y estos 7 meses han traído tiempos inéditos, nuevos para todos, aprendizajes desde luego. La reapertura camina, avanza, pese a las resistencias de algunos, las ligerezas de otros, pero parece que allá va. Camina en los restaurantes, en los cines, en los museos, en los teatros, hasta en los parques de diversiones, en los casinos, pero no en las escuelas. ¿Por qué? Vamos a entrarle al tema. Pablo Bullosa, ¿cómo estás, Manuel, Pablo? buenas noches. Muy buenas noches. Gabriel Díaz, ¿cómo estás? Hola, Manuel, ¿cómo te va? José Luis Mora. José Luis, gracias por estar acá. Manuel, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. José Luis, gracias. Muchas gracias por estar acá. Pablo, ¿cómo lo ves? Estos 7 meses, lo que hemos aprendido y lo que vamos a seguir aprendiendo. Pues ya ha pasado mucho tiempo y yo lo que veo es que hay un conflicto entre el presente y el futuro. Si me apuran, incluso un conflicto entre el presente de unos pocos y el futuro de muchos. La naturaleza es muy sabia. Cuando hay un peligro en el tiempo presente, secretas adrenalina y haces lo que sea para sobrevivir. Pero a largo plazo, estar secretando adrenalina no puedes. Y vivir con miedo no puedes, ¿no? Y socialmente eso es lo que estamos haciendo. Tomamos una medida de emergencia para sobrevivir, cerramos todo y bueno, pues ya lo hicimos. Pero ahora hay ya muchísimas cosas que podemos aprender y tenemos que empezar a abrir. Toda la evidencia indica que la educación es primaria, la educación básica debe abrir. Los niños menores de 10 años tienen muy poco contagio, contagian poco ellos y son poco contagiados, pero además es a esa edad cuando hay una ventana de oportunidad para aprender cosas que si no se aprenden cuando eres pequeño, no vuelves a aprender. Entonces, eso es, ¿qué tenemos? ¿Por qué un conflicto entre el presente y el futuro? Porque, pues sí, a tiempo presente, pues el otro día Gabriel usaba la expresión, nadie le quiere poner el cascabel al gato de abrir las escuelas, ¿no? Bueno, ese es el presente de los que no quieren asumir esa responsabilidad. Son los que no pueden decidir, los que hoy no Los niños no pueden decidir, no tienen voz y el futuro de los niños es lo que está en juego. Y no los estamos dejando aprender, no los estamos dejando que continúen con su aprendizaje, con su educación, y ellos van a tener secuelas psicológicas, no solo educativas, sino psicológicas, incluso neurológicas, por privarse de la escuela tantísimo tiempo. Además hay consecuencias sociales, tú también has hablado de todos los niños que ya abandonaron la escuela para irse a trabajar, etcétera, y hay muchísima evidencia internacional que indica que podemos abrir, claro, no a lo loco, con precauciones, pero tenemos ya que abrir por lo menos las escuelas primarias. Además es una cuestión de prioridades, o sea, no puedes abrir los casinos, los parques de diversiones, los cines y cerrar las escuelas. Eso ya es demencial. Eso indica que el presente es lo que nos importa y no nos importa el futuro. ¿Qué actividad más esencial que los colegios, ¿no? Que las escuelas? ¿Cómo lo ves? Claro, sí son tiempos inéditos, como lo señalabas, mi querido conductor. Sí, lo que pasa, Manuel, es que de veras en esta experiencia de ya 7 meses de la pandemia, hemos aprendido ya ciertas cosas, ¿no? Y ya estamos constatando, en el caso de la educación, que los resultados están siendo marginal y determinantemente negativos. Los niños expuestos durante 8 horas a una pantalla, a un televisor, viendo contenidos no adaptables, sino que son los contenidos de las materias nada más que puestos de manera virtual. Es decir, no dio tiempo de hacer una adaptación realmente efectiva para que los niños estuvieran viendo las materias, pero en la modalidad virtual. Es decir, es como si estuvieran en la escuela, pero viendo un video, ¿no? Entonces, esa exposición ha creado en los niños, pues, malestares ya de tipo óptico, ya tienen muchos problemas oftalmológicos, muchos de ellos. Y lo que decíamos aquí, ¿no? A esa edad temprana, privar a los niños de actividades de socialización, pues es quitarles la mitad de su vida, ¿no? Es decir, me dicen los padres de familia, mi niña ya tiene 22 años, que también está expuesta todos los días a eso, que todos los días le pregunta, mami, ¿cuándo se acaba esto? Porque ya quiero jugar, ya quiero salir. Oye, no, pues mira, pues ponte a ver lo de la escuela, etcétera, ¿no? Entonces, eso ya lo sabemos, por cierto, los daños que están ocurriendo a la niñez por no poder tener una actividad, digamos, como la de antes, para no hablar de normalidades ni nada, ya son un hecho constatable, ¿no? Entonces, yo creo que lo que decía Pablo, ¿no? Cerrar es muy fácil, ¿no? Cerramos y ya, porque hay que prevenir. Pero no hemos tenido el cuidado de qué manera vamos a abrir.
Y tiempo hemos tenido para planearlo, ¿no? Claro. Para y experiencia internacional de la que podemos aprender. Estamos viendo Irlanda, ¿no? Irlanda cerró todo, menos las escuelas y las guarderías, ¿no? Sí. Y la tendencia internacional es que a los niños hay que ponerlos otra vez en su entorno escolar. Además, la situación de México pues dista mucho de ser la ideal, porque estamos en situación de un hiperconfinamiento, es decir, mucha gente metida en el mismo departamento. Entonces, de tal manera que esto puede hasta potenciar en España lo que está ocurriendo con el famoso rebrote, es por actividades familiares que no ocurrían antes, fiestas, etcétera. O sea, eso de que estamos cuidando a los niños de un posible contagio, pues tampoco es cierto. Yo creo que con las debidas precauciones, otra vez con las debidas precauciones, porque cuando hablamos de niños, estamos pisando un terreno muy difícil. Es decir, ¿quién diría, bueno, hay que protegerlos al máximo? Pero no los estamos privando y no estamos exponiendo a peligros todavía de mayor consideración. Eso es lo que hay que preguntarse. Sí, y hay que abrir la conversación y el debate, que lo hemos estado haciendo en estos últimos días, y de pronto pues nos llueven redes sociales, porque hay quienes dicen, qué irresponsable, cómo... A ver, hay que discutir, hay que hablar, tenemos tiempo para planear, para comenzar a delinear una estrategia, y las autoridades o están ocupadas en otra cosa o traen prioridades por otros lados, pero este tema no está en el centro de la discusión. Mira, hace un momento Pablo hace un ejercicio presente-futuro. Yo quisiera hacer ahora un presente y remontarme exactamente hace 7 meses. ¿Cómo estábamos hace 7 meses? ¿Qué números teníamos hace 7 meses? 316 casos confirmados de COVID. 18 personas hospitalizadas. 18. 3 pacientes intubados. Y en ese momento se hablaba de 2 fallecimientos. 2 fallecimientos. 2 fallecimientos. Hace exactamente, hoy, 7 meses. 7 meses después tenemos más de 880,000 casos confirmados, y el número catastrófico de fallecimientos ya lo rebasamos ya hace semanas. Un montón, ¿no? sí. Ya lo superamos. Nos quedamos en el confinamiento y no pensamos en nada más, en una vía alterna, en otra posibilidad, los colegios, por decirte algo. Y nos quedamos en ese confinamiento. Y después nos presentaron un semáforo epidemiológico, nos dijeron que por colores íbamos a regresar a esa normalidad. Pero ¿quién va cambiando los colores? ¿Con qué estadística? ¿Con qué datos? ¿Te acuerdas que cambiaron incluso los indicadores de ese Cambiaron semáforo? los indicadores. Y la metodología cambió hace un par de semanas apenas. Entonces, tenemos daños colaterales, efectivamente, porque el confinamiento tiene un objetivo, reducir los contagios, que bien a bien no sabemos si disminuyeron esos contagios. Habría que hacer otro tipo de evaluaciones y de estudios. Pero sí hay daños colaterales, básicamente el económico, y otros, el educativo, ¿no? Ya hay el número de deserción escolar ya es preocupante. Ya hay familias que dijeron, no vas a la escuela, simplemente no vas a ir, no voy a pagar una colegiatura para que estés en tu casa. Esa fue la reflexión de muchas personas. Millones de niñas y de niños que quizá ya no regresarán nunca. Escuelas que quizá nunca abrirán, porque está el drama también de los colegios privados particulares, en donde ya algunos de ellos no resistieron más. Ahora, la propia autoridad presentó hace algunas semanas, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, presentó una serie de protocolos para volver a los salones de clases. Se dijo que cuando estuviéramos en semáforo verde, hay entidades en semáforo verde, no están los niños en las clases. Esos protocolos que se aplican en los centros de trabajo, en el transporte público, no se pueden aplicar en las escuelas. Pero claro que se pueden aplicar, se deben aplicar. Y insisto, hay muchísima experiencia internacional. Nuestro vecino del norte en Estados Unidos ha hecho de todo. Tienen escuelas que han abierto sin ninguna precaución, sin ser obligatorio ni la mascarilla ni nada, y les ha ido mal. Hay casos como el de Nueva York, donde se han abierto las escuelas con muchos protocolos de distancia, de muchas medidas que se pueden tomar, incluso medir el CO2 del ambiente, que ya es muy asequible hacerlo. Y todo eso ha hecho que, aunque las escuelas estén abiertas, no haya un boom de contagios. Las escuelas no son esa fuente de contagios. Además, la lógica no resiste la lógica esta crítica. Gabriel acaba de mencionar cómo en Irlanda primero abres las escuelas y después abres los centros de diversiones, los cines, las casas de apuestas, y no al revés, porque además, digamos, ahora la evidencia es muy clara. El niño menor de 10 años difícilmente se contagia, y si se contagia, difícilmente va a contagiar incluso a los adultos en su casa. Lo contrario no resiste. Si un adulto se contagia en un cine o en una casa de apuestas
y va a su casa, sí va a contagiar a todos los miembros de su casa. Entonces, es completamente al revés. Tenemos primero que darle prioridad a las escuelas, que además esa debía ser la prioridad. El futuro, insisto, estamos haciendo un cambio muy malo, un cambalache muy malo entre el futuro de los niños y el presente, pues ahora sí, de seguridad, de que algunos funcionarios no sean criticados por abrir, o a un gobernador no sea criticado porque abre, o porque... Pues eso va a pasar. O sea, algún niño se va... Una vez que abran las escuelas, cuando finalmente abran, sí va a haber contagios. Tenemos que aceptar que va a haber algunos contagios. Pero si es un riesgo medido, bueno, pues también ir a la escuela, los niños mueren atropellados, es decir, no va a ser una fuente de contagios de COVID con una altísima mortandad. Si se toman las debidas precauciones, no son fuente de contagio las escuelas. Hay pruebas concluyentes. Nueva York es un caso, Alemania es otro caso, los países nórdicos son otro caso. Se puede abrir las escuelas con protocolos de seguridad. Uruguay, Colombia, ¿sí? Argentina, van para allá, el mundo va para allá. Pero parece que esta película ya la vimos. Ya la vimos, claro. Y aparte, fíjate que Pablo hace una pregunta muy pertinente. ¿No estarán los niños más expuestos a un contagio en esta situación de confinamiento que si fueran un ámbito muy cuidado, como las escuelas? Eso es lo que habría que responder. El secretario de Educación dijo una cosa muy importante a propósito. Dijo que la SEP es una instancia normativa, no es ejecutiva, que no esté en sus manos decretar si vuelven los niños o no. Bueno, pues si la Secretaría es una instancia normativa, haz las normas para que el regreso a la escuela, con todo esto que señala Pablo, sea un ámbito lo menos propicio para los contagios, ¿no? Porque además si lo dejas tú a eso, imagínate tú, la UNAM ya dijo que hasta enero iba a abrir. Sí. Entonces, y como vamos con los números que señala José Luis de la pandemia, pues ¿cuándo? Yo creo que ya es tiempo, como tú dices, de tomar una decisión serena, verdaderamente reflexionada, y ver que estamos a lo mejor cambiando, catafixiando, como dice Pablo, un mal del futuro por una cosa que se está generando para que un no tiene adulto remedio. Detrás de un escritorio parece que es muy sencillo decir, paren el mundo educativo, paren la educación de millones, un año, ya después que le sigan. Claro. Y el daño puede ser durísimo, Pero lo que dice el maestro Díaz es muy cierto. ¿Cuándo? ¿Cuándo es el momento óptimo para regresar a las escuelas? Digamos, planteemos la pregunta. Cuando ya se nos pasó. Por eso, porque los contagios van a seguir. Sí. ¿Con qué velocidad, en qué porcentaje? Eso lo tendrán que ver los especialistas, los epidemiólogos. Pero debe llegar un momento en tomar decisiones, porque esto ya no aguanta y hay mucha presión en las familias. Dentro de las familias hay una descomposición ya, porque vamos, cuando se tiene las posibilidades técnicas, económicas para tener una persona en casa que cuide a los hijos, que esté supervisando, que efectivamente estén pegados al monitor, estén pegados a una pantalla tomando las anotaciones. Eso, no todas las familias tienen esa capacidad. No, incluso desde tiempos normales, José Luis, las escuelas son un refugio de la violencia familiar. Exacto. Pasa muchísimo. Las escuelas son es el lugar que protege a la infancia. Es una guardería. Sí. Es muchas veces más eso que otra cosa. ¿No? Así es. Y eso es muy importante. Y además viene a trastocar toda la dinámica que hay en el entorno familiar. ¿Por qué? Porque papá y mamá tienen que salir a trabajar y eso pasa en la mayoría de los hogares en este país. Y no están pudiendo hacerlo. Y fíjate, no estamos hablando solo de párvulos o de niños de escuela primaria o secundaria. Hoy hablaba con un profesor del Colegio de México, nuestros vecinos, y dice que los alumnos están en un nivel de neurosis impresionante. Ya no rinden lo mismo, ya los trabajos que mandan se revelan con mucha frecuencia, ya no ponen atención, porque no se sienten en el ámbito que promueve la actividad intelectual más adecuadamente, ¿no? Entonces, no nos quedemos nada más en los niños, ¿eh? Claro. Vayamos a los otros niveles educativos en que, con todas las proporciones guardadas, están sufriendo el mismo problema. Se incrementa. Ahora, si eso pasa en estudiantes de nivel licenciatura superior, imaginen en segundo, tercero de primaria. Luego, hay otra cosa que, digamos, una crisis como esta debió haber subrayado, que es además un objetivo importante de la educación, que es la autonomía. La capacidad, al menos en el papel, en los programas oficiales, se dice que hay que fomentar la autonomía de los niños, la capacidad de tomar decisiones, de hacerse responsable de sus decisiones. Bueno, ¿qué mejor momento que este para darle autonomía a las familias, a los padres de familia, a los niños, para tomar decisiones? Y una de esas decisiones podría ser presentarme en la escuela o no presentarme en la escuela.
Entonces, a lo mejor la disputa entre abrir y cerrar no es tan clara. O sea, tenemos que abrir, pero dando oportunidades para los que realmente estén muy paranoicos, con mucho miedo y decidan quedarse en casa, se queden en casa. Los que quieran ir a la escuela, acudan a la escuela y que cada quien tome responsabilidad sobre sus decisiones. ¿Qué mejor aprendizaje que este? Sí. Porque si no, el aprendizaje es te callas y obedeces y no vas a la escuela. Es que parece que ¿Y cuál autonomía? ¿Cuál decisión? Nada. Pablo, ya se había hablado, se había estipulado ya y en un borrador, dividir los grupos a la mitad, unos irían lunes y miércoles, el otro martes y jueves, y los viernes para los que estén, muchachos que estén más rezagados. En fin, se habló de la posibilidad de que quien quisiera ir a los salones de clase pudiera hacerlo, y si no, que tomara clases a distancia, en fin. Pero se ha quedado así, nada más solamente en la conversación, sin que alguien tome el asunto y empiece a tomar decisiones. Ahora, yo no entiendo, si no es decisión de la SEP, ¿de quién es la decisión? Perdonen mi ignorancia. ¿De quién es la decisión de no abrir las escuelas? ¿De los gobernadores, del gobierno federal, pero hay una de los cosa municipios? Que es el Consejo Nacional de Salubridad, que no, pero es cuando se ha reunido el Consejo Nacional de Salubridad. ¿Quién sabe dónde está? De que los desdeñan. ¿Qué tenemos? A un hombre que es tan vanidoso que va a la Cámara de Diputados a fotografiarse, a sonreír, a tomarse selfies, que disfruta el reflector, que se mareó porque se subió a un ladrillo, un secretario de Educación que parece que no es secretario de Educación porque no tiene capacidad de estar ejecutando, tomando decisiones, y niños y niñas víctimas, y papás y mamás víctimas, y una sociedad que está paralizada porque ahí vamos de nuevo a la película que ya vimos desde hace 7 meses, ahí vamos otra vez a guardarnos todos, porque ahí empiezan las presiones otra vez, y ahí empiezan los costos, y por eso vale la pena dar esta... Y yo quiero recalcar, Manuel, porque la gente que nos está viendo dirá, pues qué irresponsables estos, quieren exponer a los niños, ¿no? Oye, no, a 7 meses el daño que les está ocurriendo ya es un hecho. No estamos hablando de que los estamos protegiendo. A lo mejor, como dice Pablo, los estamos desprotegiendo, ¿sí? En este momento, a 7 meses, ya debimos de haber aprendido cómo también desescalar, como dicen los españoles, ¿no? Y no, la verdad que no caemos en la cuenta de los daños que ya están ocurriendo en los niños, ¿no? Entonces hay que hacer algo. Sí. Y además, pues, digamos, estamos tomando las prioridades de cabeza. O sea, el ejemplo es, primero los restaurantes, los bares, los centros de diversión, los cines, eso es importante. Y el niño no puede ir a la escuela. Pero tiene razón, Manuel, ¿quién habla por los niños? Sí. Es que nadie habla. ¿Quién habla por los niños? Sabemos porque hemos visto a los restauranteros, hemos visto a los dueños de gimnasios, hemos visto a los dueños de casinos. Está bien, qué bueno que lo hacen, pero ¿y los niños? ¿No? ¿Quién habla por los niños? ¿Dónde está el sindicato? ¿En dónde están los integrantes, digamos, de la gama educativa, los padres de familia? ¿Dónde están? Y los niños no tienen, realmente no tienen. Pero además, lo que tenemos ahora, o esta cosa que se improvisó, porque en realidad se improvisó, se empieza a desmoronar. Mira, tenemos cerca de aquí estudiantes de la Facultad de Medicina. Nosotros no vamos a presentar exámenes a distancia. ¿Por qué? No tenemos el recurso, no tenemos la conectividad, no podemos operar así, no vamos a hacer los exámenes de esa manera. Ya hablaba el maestro Díaz de una serie de efectos emocionales que están teniendo los estudiantes, los jóvenes, porque simplemente ya no da. Es un complemento a la educación, no debe sustituirlo, y lo que tenemos hoy mismo es una sustitución de un sistema educativo que se planeó y no es tan fácil cambiar de modelo. Es más, ¿cuántas instituciones educativas realmente tienen la capacidad para dar ese servicio educativo a distancia? Hay que dar ese improvisaron. Claro. Se improvisaron. Y hay que estar en esa discusión. Gracias, José Luis. Muchas gracias. Gabriel, gracias. Manuel. Pablo, muchas Bueno, gracias. gracias A usted por vernos. Gracias. Adiós. Viernes, por fin viernes. Pásela muy bien.